Aaron, hiciste una denuncia sobre lo que viviste en la cárcel de La Victoria en la República Dominicana. ¿Qué te llevó a realizar esa investigación? Lo que me llevó principalmente a hacer la investigación fue el nivel de corrupción y de descaro que existía en las autoridades del lugar, que existe porque aún todavía todo está por verse. Entonces, cuando yo ingresé al lugar, me di cuenta que había demasiada corrupción, demasiado tráfico de psicotrópicos, demasiadas permisiones en cuanto a las facilidades que no se debían prestar a reos. Y entonces yo decidí comenzar a escribir una historia, pero lamentablemente tuve mucho contratiempo porque las autoridades se dieron cuenta y me dieron castigos por solamente escribir lo que yo estaba viviendo en el momento. Cuéntame, por ejemplo, tú entraste a una cámara, grabaste, cuéntanos. Sí, yo entré a una cámara que es básicamente unos lentes, porque anteriores veces había tenido celulares y las autoridades, sabiendo lo que yo estaba recaudando, que eran evidencias, y habiendo leído ya una parte del libro que me incautaron, se dieron cuenta que yo podía ser peligroso para ellos. Entonces, como esa era la única manera, buscar algo que no fuera muy evidente, decidí utilizar unos lentes porque yo ocupaba justamente unos lentes para la vista. Entonces, yo lo que hice fue que intercambié los lentes prácticamente para que ellos no se den cuenta que estos que estaba ocupando en el momento eran justamente los que iban a hacer que ellos mostraran sus artimañas que tienen dentro del penal. ¿Cuáles fueron las actividades ilícitas que pudiste grabar? Bueno, narcotráfico coordinado, facilidades no necesarias a los reos que no estaban estipuladas en la ley, la permisión de estupefacientes dentro del lugar, el penitenciario, y la aceptación de esto como algo legal dentro del sistema, pero que nadie nunca había dicho con evidencias. ¿Y quién entra a las drogas a la Los cárcel? mismos militares, puesto que la penitenciaría tiene 7 meses en aislamiento y no tiene ninguna permisión de visitas. Entonces, de la única forma que entra al penitenciario estupefacientes es porque los militares que trabajan dentro del penal son los que los entran, y entonces ellos tienen una justificación de que anteriormente eran las personas de fuera, pero ya no hay justificación. ¿Qué repercusiones han tenido estas denuncias? Amenazas, las redes sociales, personal, también en WhatsApp, en cualquier social media que tengo, me persiguen, me acosan por llamadas. Tengo entendido que has sido interrogado tú por parte del Ministerio Público y la Procuraduría. Sí, precisamente yo inicié una campaña en contra de las personas que denuncié, porque anteriormente se había hecho la denuncia vía Procuraduría, no salió la denuncia al aire, sino hasta que un programa de televisión hizo una investigación conjunta conmigo. Entonces, después de ahí, la Procuraduría, al darse cuenta de que la denuncia estaba hecha desde el 18 de agosto, hizo entonces un llamado a mi persona y yo acudí a ellos para hacer la denuncia formal a las autoridades que hoy destituyeron de los cargos. Eso le iba a comentar, ¿no? Que ya destituyeron al director de prisiones, también al alcaide de la cárcel, que hiciste la denuncia y se está en proceso de investigación por parte de las autoridades. Aaron, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Noticias Univisión 41 en Sobre las 11. Sí, sus órdenes.